Una manada de leones hambrienta durante 3 días ha atacado a un búfalo que se ha alejado de la manada. Podrán retener su presa cuando la enorme manada de búfalos estalla en furia, dispuesta a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino para vengarse. Tras 3 días consecutivos de hambre y sed, la manada de leones se ve sumida en la desesperación. Agotada, se desliza silenciosamente entre la hierba alta en busca de presas. No muy lejos, una manada de búfalos descansa completamente ajena a la amenaza que se aproxima. Escudriñan el paisaje fijando la mira en posibles objetivos. El tiempo transcurre lentamente en la oscuridad. Cada segundo es una lucha por la supervivencia. La oscuridad no solo les oculta, sino que también es una aliada estratégica. Comienzan a preparar su ataque, fijando su atención en un búfalo solitario que se ha alejado de la manada. El momento de espera terminó. La lucha animal se desarrolla en absoluto silencio, utilizando la oscuridad y la hierba alta como camuflaje natural. Una leona carga desde la izquierda en un ángulo de 45 grados, confiando en la velocidad y la precisión para cortar la ruta de escape de la presa. Al mismo tiempo, otras dos atacan desde la derecha y la parte trasera, aferrándose a las patas traseras y reduciendo la capacidad de defensa de la presa. Otra salta por detrás, saltando sobre el lomo del búfalo, usando el peso corporal. Mientras tanto, el macho bloquea la retirada, sellando cualquier posibilidad de escape. El búfalo aislado no tiene tiempo para reaccionar, revolviéndose violentamente. Después de unos segundos de breve caos, aseguraron su primera comida en 3 días. Pero la victoria dura poco. Tras la caótica pelea animal, el tiempo parece ralentizarse. La manada se alimenta en un estado de agotamiento y satisfacción.
Pero esta calma no dura mucho. Con cada minuto que pasa, una nueva amenaza se acerca. Sobre todo con el amanecer a solo unas horas de distancia. Al amanecer, la furia de la manada se encendió. Los búfalos aparecieron buscando venganza por sus parientes caídos con sus afilados cuernos, cargando como una tormenta. Se sumieron en el caos en lugar de formar su instintivo y cerrado círculo defensivo. El terreno neblinoso los perjudicaba, dificultando su visión y ralentizando sus reacciones. Mientras tanto, la manada había perdido a su líder. El macho alfa quedó aislado y fue atacado inesperadamente por la manada de leones. Un poderoso ataque de los leones derribó al alfa en cuestión de segundos. La manada de búfalos se desintegró. Sin estrategia, fueron derrotados por la poderosa manada de leones. Tras la implacable lucha animal que se prolongó desde la noche hasta el amanecer, la manada de leones estaba completamente agotada. Se desplomaron a la sombra de una acacia. El tiempo transcurrió lentamente en un pesado silencio. Los buitres comenzaron a aterrizar. No emitieron ningún sonido, solo permanecieron inmóviles, observando, esperando el siguiente error. La sabana siempre está lista para recuperar lo que ha dado. En ese breve momento de descanso, la risa resonante rompió la paz. El clan de las hienas había percibido el olor de una presa fresca. Se apresuraron a rodear el círculo exterior, aprovechando el agotamiento de los leones. Una hiena demasiado ansiosa se abalanzó para robar el cadáver. En apenas unos segundos, el león más cercano cargó, se abalanzó sobre la hiena y le cerró las fauces en el cuello. La risa arrogante cesó al instante, reemplazada por un silencio temeroso.
El clan de las hienas se dio cuenta de que su oponente aún poseía un poder dominante. Se retiraron en silencio sin asegurar un solo mordisco. Por muy exhaustos que estuvieran los leones, se aferraron a su trono con su mera presencia. A medida que las llanuras se calientan, la vida se aferra a los escasos abrevaderos. La estación seca de las llanuras de Liwa pone a prueba a todo el mundo. Los abrevaderos se secan y dejan la tierra agrietada. Las temperaturas diurnas alcanzan los 38°C. Sonan y descienden hasta los 38. Eso por la noche. Ñus azules, cebras y tsesebe se agolpan en las últimas manchas de humedad. Luchando por sobrevivir. Más de 50 especies de mamíferos y 335 de aves viven en Liwa. Pero la estación seca los lleva al límite. Cada día es una lucha por la comida, el agua y la seguridad. Un error puede significar la muerte. Los ñus azules, que pesan hasta 200 kilos, dirigen el equilibrio del ecosistema. Su resistencia impulsa la migración. Se alimentan de plantas duras y secas que los demás evitan. Y se desplazan en manadas de miles de ejemplares en busca de hierba. Su número les protege. Pero los depredadores, como hienas y leones, persiguen a los débiles. Los ñus dependen de su resistencia y recorren kilómetros para llegar a pastos frescos. Su supervivencia da forma a las llanuras y sirve de sustento a carroñeros y depredadores. Las cebras utilizan la defensa social. Forman grupos cerrados, hombro con hombro. Sus agudos sentidos detectan pronto el peligro. Las cebras cavan pozos en los lechos secos de los ríos para encontrar agua bajo la superficie.
Esta habilidad las salva a ellas y a otras especies, como ñus y antílopes, durante las sequías. En 2024, una grave sequía puso a prueba su resistencia, obligando a las cebras a cavar más profundo. Sus rayas confunden a los depredadores. Pero guepardos y leones siguen atacando. El trabajo en equipo de las cebras mantiene fuertes a sus rebaños. Pero los rezagados corren peligro. Los guepardos, hechos para la velocidad, cazan solos. Alcanzan gran velocidad en 3 segundos, persiguiendo cecebe o ñus jóvenes. Su precisión es letal, pero el 70% de las cacerías fracasan. Cada sprint los agota, dejándolos vulnerables. Los guepardos necesitan derribos rápidos para ahorrar energía. A diferencia de las hienas, no hurgan en la basura, solo buscan carne fresca. Su naturaleza solitaria hace que cada caza sea una apuesta arriesgada. En la dura estación seca de Liwa, los guepardos pasan hambre constantemente. Cecebe, el antílope más rápido. Utilizan la velocidad para escapar del peligro. Su estrategia incluye subirse a los termiteros en busca de depredadores. Esto les da una ventaja de altura, detectando amenazas temprano. En 2024, la sequía obligó a los cecebe a desplazarse más lejos en busca de hierba, poniendo a prueba su velocidad y resistencia. Sus pequeños rebaños los hacen vulnerables, pero su agilidad los mantiene con vida. El ecosistema de Liwa pende de un delicado equilibrio. Los ñus sirven de alimento a los depredadores. Las cebras comparten el agua y los guepardos controlan el número de antílopes. Todas las especies se adaptan para sobrevivir. Los depredadores esperan la debilidad y atacan cuando las presas se cansan o se alejan.
Los carroñeros limpian los restos y reciclan los nutrientes. Aves como los pájaros carpinteros se comen las garrapatas de los ñus. Ayudando a ambas especies, esta interdependencia mantiene viva a Liuwa, pero la sequía y el calor la amenazan. Hace 20 años, Liuwa estuvo a punto de derrumbarse. La caza furtiva y la pérdida de hábitat silenciaron sus llanuras. Los esfuerzos de conservación la revivieron, protegiendo las especies y restableciendo el equilibrio. Hoy, Liuwa prospera, pero la estación seca sigue siendo implacable. Cada criatura desempeña un papel. Desde la resistencia de los ñus hasta el trabajo en equipo de las cebras y la precisión de los guepardos. Un paso en falso, ya sea una casa fallida, un rebaño perdido o un pozo seco, puede inclinar la balanza. Liuwa exige una adaptación constante, donde la supervivencia nunca está garantizada. Hace 2 décadas, las llanuras de Liuwa estaban casi vacías de animales salvajes. La caza incontrolada redujo las manadas de ñus azules de 60.000 a menos de 30.000 ejemplares. Los búfalos del Cabo se redujeron a menos de 50. Los leones casi desaparecieron, dejando sola a una Lady Liuwa. Las llanuras, una extensión plana de hierba formada por antiguos depósitos del río Zambeze, permanecieron en silencio. La actividad humana, incluida la caza furtiva y la pérdida de hábitat, llevó al ecosistema al borde del abismo. Los suelos enriquecidos por las inundaciones del pasado ya no podían sustentar la vida. El documental sobre animales salvajes de Liuwa revela una tierra al borde del colapso. Desde 2003, African Parks, el gobierno de Zambia y el pueblo Loi han trabajado para restaurar Liuwa, reconstruyeron hábitats, protegieron abrevaderos y pusieron fin a la caza ilegal. Sus esfuerzos han devuelto la vida a los animales salvajes.
Hoy, los ñus azules suman 45,000 y se desplazan en grandes manadas por las llanuras. Los búfalos del Cabo deambulan en grupos de cientos. Los leones, antes casi desaparecidos, vuelven a formar manadas, con cachorros que señalan el crecimiento de la población. Las llanuras, que se extienden por todo el país, albergan más especies de mamíferos y aves, cebras, cecebes y guepardos prosperan junto a ñus y búfalos. El ecosistema depende de estos animales, cada uno de los cuales desempeña un papel en la supervivencia. La recuperación del liwa es frágil. Aún quedan cicatrices de daños pasados. La estación seca, que dura 6 meses, pone a prueba a todas las criaturas. Los abrevaderos desaparecen y las temperaturas suben cada día. Los animales salvajes se agolpan en la última humedad, enfrentándose al hambre y a los depredadores. Todavía ricos por las antiguas inundaciones, mantienen la hierba que alimenta a los herbívoros. Pero la sequía y el calor amenazan este equilibrio. Los esfuerzos de conservación protegen las fuentes de agua y las tierras de pastoreo, garantizando la supervivencia de los animales salvajes. El impacto humano, tanto destructivo como restaurador, da forma a la historia de Liwa. La caza furtiva silenció en su día las llanuras, pero el trabajo en equipo las revivió. Las comunidades locales, como los Loi, patrullan la tierra y vigilan la vida salvaje. Su implicación garantiza el éxito a largo plazo. Este documental sobre animales salvajes destaca su papel en la recuperación de la vida. Las llanuras rebosan ahora de actividad. Un renacimiento lento pero constante. Cuando caen las primeras lluvias, los animales salvajes de Liwa perciben el cambio.
Los ñus levantan la cabeza, listos para emigrar. Las cebras se agrupan, alerta ante el peligro. Los leones rugen a lo lejos, reclamando su territorio. Las lluvias son una señal de esperanza y desencadenan el movimiento por las llanuras. Comienza el viaje de Liuwa, un testimonio de resistencia y esfuerzo humano. Con una protección continua, las llanuras pueden prosperar, ofreciendo un futuro a los animales salvajes y un modelo para la conservación en todo el mundo. Cuando las tormentas rompen la estación seca, la llanura de Liuwa, en Zambia, se transforma. La lluvia empapa la tierra reseca y despierta la vida en la vasta sabana. Comienza la gran migración, impulsada por un antiguo afán de supervivencia. Los ñus azules avanzan a toda velocidad, con sus pezuñas tronando en busca de hierba fresca y verde. Junto a ellos, las cebras de las llanuras y los lechwe rojos, adaptados a los humedales. Surcan el terreno fangoso con agilidad. Las manadas son implacables, persiguen el alimento. Sus instintos les empujan hacia las llanuras fértiles. Pero el peligro acecha cada uno de sus pasos. Los depredadores, atraídos por la promesa de una presa, emergen de las sombras. Las hienas manchadas, dirigidas por feroces matriarcas. Recorren las llanuras con sus inquietantes gritos, resonando en el crepúsculo. Su sucesión matriarcal, un complejo orden social, garantiza el liderazgo de los más fuertes, que ponen a prueba a las manadas con una precisión despiadada. Los perros salvajes africanos, con su pelaje moteado que destella a la luz del sol, se mueven como fantasmas. Estos cazadores en manada se deslizan silenciosamente, rodeando a los rezagados con una coordinación letal. Los leones, señores de la sabana. Observan desde los márgenes,
con sus ojos ámbar fijos en los más débiles. Cada depredador es un desafío aterrador. Un recordatorio de que la supervivencia exige velocidad, fuerza y un instinto agudo. Los rebaños se adentran en Liuwa, empujados por la promesa de abundantes pastos. Pero las llanuras son despiadadas. Un paso en falso puede significar la perdición. Ya que las hienas aprovechan cualquier debilidad y los perros salvajes atacan con precisión quirúrgica. Cada kilómetro pone a prueba la resistencia de los emigrantes. Y su viaje es una muestra cruda del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Para los ñus, las cebras y los lechwe, la migración es más que un movimiento. Es una carrera desesperada por la vida, en la que la esperanza lucha contra la amenaza siempre presente de la destrucción. La transformación de Liuwa sienta las bases de esta lucha épica. En la que solo los más fuertes resisten la implacable persecución. Los ñus azules, animales salvajes emblemáticos de la llanura de Liuwa. No siguen mapas. Su camino es puro instinto. Al moverse como una sola unidad, forman un escudo viviente contra los depredadores. En largas distancias, sus anchos pechos impulsan las caminatas a través de 3.000 kilómetros cuadrados de sabana. Su pelaje plateado, que cambia del gris al marrón, se funde con la llanura y desvía el calor, ayudando a sobrevivir en el duro clima de Zambia. Sus llamadas profundas y resonantes recorren más de 1 milla, mientras que las glándulas odoríferas de sus patas marcan el territorio, señalando su presencia. Esta inteligencia de enjambre une a la manada. Cada ñu vigila a los demás y reacciona a las amenazas.
enteros, esparcidos por las llanuras. Mejoran este proceso aireando el suelo y reteniendo la humedad. Creando parches fértiles que sustentan la vida vegetal y atraen a otros animales salvajes. Durante la estación seca, los ñus se adaptan comiendo hojas poco nutritivas. Ahorrando energía al ralentizar sus movimientos diurnos y reuniéndose en abrevaderos al amanecer y al atardecer. Estas adaptaciones garantizan su supervivencia cuando los recursos escasean. Pero las hienas, los perros salvajes y los leones depredadores siguen siendo una amenaza constante que pone a prueba su resistencia a cada paso. Esta intrincada danza de supervivencia en un documental de animales salvajes muestra la resistencia del ñu y la belleza en bruto del liua. Su migración, un espectáculo de unidad e instinto. Suscita asombro y respeto por la complejidad de la naturaleza. Cada paso por las llanuras refleja un delicado equilibrio entre sobrevivir a los depredadores, mantener el ecosistema y soportar las duras condiciones. La intervención humana, como los esfuerzos de conservación, puede alterar este equilibrio natural o mejorarlo. El viaje del ñu suscita el debate sobre el papel de la humanidad en la conservación de los espacios salvajes. A medida que la manada se adentra en liua, su unidad sigue siendo su mayor fortaleza. Frente a los implacables depredadores, confían en la vigilancia colectiva para proteger a los más vulnerables. Las llanuras no tienen piedad.
Los depredadores de las llanuras de Liuwa son maestros de la supervivencia. Cada uno con estrategias letales que mantienen en vilo a presas como cebras y ñus. Los perros salvajes africanos, reintroducidos en 2022, cazan en manadas. Con una tasa de éxito del 90%. Ahora que prosperan, una manada cría cachorros, confiando en el trabajo en equipo. Para perseguir ñus veloces a lo largo de kilómetros. Se abren en abanico, cortando las rutas de escape, agotando a su objetivo hasta que se derrumba. Sus ataques coordinados convierten la supervivencia de la presa en una carrera desesperada. Los leopardos. Cazadores solitarios. Atacan con precisión. En Liuwa, empapada por la lluvia, utilizan densos arbustos como cobertura. Acechando a los antílopes antes de saltar para asestarles un mordisco mortal en el cuello. Para proteger a sus presas de carroñeros como las hienas, los leopardos las arrastran hasta los árboles, asegurando así su presa. Los leones, los principales depredadores de las llanuras, cazan en manadas dirigidas por leonas estratégicas. Tienden emboscadas en los abrevaderos donde se reúnen cebras y ñus. Pero solo entre el 20 y el 30% de sus cacerías tienen éxito, lo que les hace vulnerables a la inanición Hace 2 décadas, los leones desaparecieron de Liuwa. Pero Bon Jovi, un macho dominante, encabezó su regreso antes de su reubicación. Hoy, más de 20 leones deambulan por la zona, y sus rugidos resuenan a 8 kilómetros de distancia como señal de peligro. Para las presas, la supervivencia depende de dejar atrás o ser más astutos que estos cazadores implacables. Las cebras y los ñus, movidos por el instinto, forman manadas cerradas para confundir a los perros salvajes. Pero un solo paso en falso puede romper su defensa. Cuando los perros se acercan, las presas se dispersan, esperando que la velocidad las salve de sus mandíbulas. Contra los leopardos,
El lechue rojo confía en sus agudos sentidos para detectar el crujido de los arbustos y huye al menor indicio de peligro. En los pantanos, los ñus se mantienen alerta, sabiendo que las leonas pueden estar al acecho, listas para atacar. Escapar con éxito suele depender de decisiones tomadas en fracciones de segundo. Esquivar la embestida de un león, o adelantarse a la persecución de un perro salvaje. Estas huidas por los pelos ponen de manifiesto lo mucho que está en juego en las llanuras de Liuwa, donde cada caza es una lucha a vida o muerte. A medida que las lluvias arrecian, las balsas de Liuwa rebosan de vida. Atrayendo a más presas e intensificando la caza de los depredadores. El ciclo de persecución y huida se acelera. El trabajo en equipo de los perros salvajes. El sigilo de los leopardos y las emboscadas calculadas de los leones llevan a las presas al límite. Cada encuentro es una prueba de velocidad, ingenio y resistencia, en la que un solo error puede acabar en desastre. Los depredadores de Liuwa, curtidos en la supervivencia, mantienen el equilibrio de las llanuras con su implacable ímpetu, mientras las presas luchan por ver un día más. Las lluvias de noviembre transforman la llanura de Liuwa en un paraíso pantanoso. Donde las cuencas de inundación, de varios kilómetros de ancho, albergan una gran biodiversidad. Estos antiguos depósitos del Zambeze, enriquecidos por microbios que descomponen la materia orgánica, crean un suelo fértil que sustenta ecosistemas vibrantes. Las cuencas de inundación, que se llenan con 96 centímetros de lluvia entre diciembre y abril, atraen a diversos animales salvajes, entre ellos especies de aves raras y antílopes springbok. Las garzas reales, con sus alas extendidas, permanecen inmóviles durante minutos, utilizando sus picos en forma de lanza para atrapar peces en aguas poco profundas. Las grullas coronadas grises, de 1 metro de altura y en peligro de extinción, con solo 22.000 ejemplares en todo el mundo. Realizan cautivadoras danzas de cortejo en parejas para toda la vida, con sus crestas doradas reflejando la luz.
Estas exhibiciones, uno de los momentos más destacados de cualquier documental, sobre animales salvajes, muestran sus profundos lazos. Las cigüeñas de pico de silla, que alcanzan los unos 5 metros de altura. Vadean aguas turbias y utilizan sus picos rojos para buscar peces al tacto. Un método de caza táctil que les garantiza la supervivencia en condiciones de baja visibilidad. Los lechues rojos, perfectamente adaptados a los humedales, prosperan en estas llanuras inundadas. Su pelaje aceitoso repele el agua y sus largas pezuñas separadas les permiten moverse con facilidad por terrenos fangosos. Los lechues pastan en la hierba sumergida. Se sumergen bajo el agua para alimentarse. Y se desplazan con los cambios en el nivel del agua para encontrar forraje fresco. Cuando los depredadores como los leopardos o las hienas los persiguen, los lechues se lanzan a aguas más profundas, superando a sus amenazas con agilidad. Estas llanuras inundables son vitales para el equilibrio ecológico del Liuwa, ya que sustentan aves raras y antílopes springbok, al tiempo que fomentan hábitats para innumerables especies. La renovación que traen las lluvias estacionales pone de relieve la resiliencia de la naturaleza. Ya que cada especie se adapta al ritmo del humedal. Las grullas coronadas grises bailan para fortalecer los lazos de pareja, asegurando su supervivencia. Mientras que la caza táctil de las cigüeñas de pico de silla garantiza el alimento en condiciones difíciles. El pastoreo submarino de los lechues rojos sostiene su población, contribuyendo a la salud de las llanuras. Este vibrante ciclo de adaptación y renovación ofrece esperanza. Revelando la belleza de la interconexión de la red de vida de Liuwa. Sin embargo, incluso en este paraíso floreciente, amenazas crecientes como la pérdida de hábitat, se ciernen sobre el delicado equilibrio que sustenta a estos extraordinarios animales salvajes y sus impresionantes comportamientos. La delicada armonía de las llanuras de Liuwa se enfrenta a amenazas cada vez mayores.
con una envergadura de más de 2 metros. Son carroñeros esenciales que limpian los cadáveres en cuestión de horas para prevenir enfermedades. Su población que en su día llegó a alcanzar los 270.000 ejemplares, se ha reducido en un 80% en 50 años, lo que les ha valido la categoría de en peligro crítico en la lista roja de la UICN de 2024. Los cadáveres envenenados y la pérdida de hábitat son las causas de su declive. Agravado por el conflicto entre los seres humanos y la fauna silvestre. Ya que los asentamientos invaden los kilómetros cuadrados del las llanuras resecas. Los buitres dependen del vuelo térmico para localizar cadáveres. Pero con menos cadáveres y restos envenenados. Su supervivencia pende de un hilo, la red interconectada de buitres, hienas y presas de liua se tambalea al borde del colapso si alguna de las especies flaquea. A medida que las lluvias alcanzan su punto álgido, liua se esfuerza por renovarse, pero los riesgos son cada vez mayores. El cambio climático y la invasión humana amenazan el equilibrio de las llanuras, poniendo en peligro a los animales salvajes y sus hábitats. Los esfuerzos de conservación son fundamentales para proteger especies como el buitre dorsiblanco y mantener la salud ecológica de liua. Sin medidas, este vibrante ecosistema corre el riesgo de desaparecer para siempre.
¿Por qué es esencial proteger a los carroñeros, como los buitres dorsiblancos, para ecosistemas como el de Liuwa? El futuro de estos animales salvajes, desde los buitres que se elevan en el cielo hasta las hienas adaptables. Está en nuestras manos. Es vital tomar medidas urgentes para combatir el envenenamiento, preservar los hábitats y mitigar los efectos del clima. Para garantizar la resiliencia de Liuwa. Esta lucha por la supervivencia subraya la necesidad de centrarse en la conservación a nivel mundial. Lo que convierte la historia de Liuwa en un llamamiento a la acción para todos nosotros. A medida que el sol ascendía, marcando el final de una noche y un día llenos de desafíos, la manada de búfalos se dio cuenta de algo profundo. Eran poderosos en número, poseían músculos descarnados y cuernos afilados. Sin embargo, en un instante de mala coordinación y descuido, habían perdido a su miembro más importante. Los humanos somos iguales. Tenemos inteligencia, tecnología y una fuerza superior. Pero ¿cuántas veces hemos fracasado simplemente por falta de unidad y descuido ante el peligro? Debemos permanecer unidos y vigilantes en todo momento. La manada de búfalos aún no se ha rendido. Suscríbete a nuestro canal para seguir lo que harán los búfalos en su búsqueda de venganza.